Bueno, bienvenidos a esta nueva charla. Hoy vamos a hablar de lo que es el síndrome de inhalación por humo. Mi nombre es Débora Turina, soy médica pediatra intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y además soy miembro del Departamento de Docencia de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. El síndrome de inhalación por humo constituye la principal causa de mortalidad en los incendios. El 80% de las muertes son debidas al humo y a quemaduras en la vía aérea y no a las quemaduras corporales o a las lesiones que ocasiona el politrauma. La inhalación de humo está presente en el 22% de todos los pacientes quemados y en el 60% de aquellos que presentan quemaduras faciales, ascendiendo la mortalidad a un 30% en aquellos que tienen quemaduras con síndrome de inhalación versus 2% de mortalidad en aquellos pacientes que se queman pero que no han sufrido inhalación por humo. La inhalación de humo de incendios representa la principal causa de intoxicación por cianuro en países desarrollados, causando miles de muertos por año. En Estados Unidos hay un reporte de alrededor de 10.000 muertos por esta causa. Y es un síndrome que tiene una alta incidencia de complicaciones, entre los que podemos citar distintos grados de fallo pulmonar, múltiples infecciones respiratorias y hasta el síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Y cómo está compuesto el humo de incendio? Bueno, la realidad es que la intoxicación por humo de los incendios es realmente compleja porque intervienen en ella muchos factores, como por ejemplo el material que se quema, la temperatura alcanzada en el curso de la combustión, la riqueza en oxígeno del ambiente, la duración de la exposición y la proximidad física al núcleo de la misma. Entonces, va a estar compuesto por aquel aire muy caliente pero con baja concentración de oxígeno, por partículas carbonáceas en suspensión, a lo que llamamos hollín, ¿sí? Que son aquellas partículas sólidas son compuestos inertes y su mecanismo fisiopatológico va a depender, por un lado, de su capacidad irritativa local, pudiendo producir cuadros de broncoespasmo, y por otro de su capacidad para obstruir las vías aéreas de mayor o de menor diámetro, pudiendo generar de esta manera atelectasias más o menos extensas. A su vez, hay distintos tipos de gases, ¿sí? Va a haber gases que se van a dividir de acuerdo a su mecanismo fisiopatológico en gases irritantes, ¿sí? Y gases asfixiantes. Dentro de los gases tóxicos irritantes de la vía aérea tenemos la acroleína, el ácido clorhídrico, el amoníaco, el benceno, formaldehído y otros. Y dentro de los gases asfixiantes podemos subdividirlos a su vez en asfixiantes simples, como es el dióxido de carbono, y en asfixiantes celulares o tóxicos celulares, como son el conocido monóxido de carbono y el ácido cianhídrico o cianuro, que se produce sobre todo en la combustión de aquellos compuestos nitrogenados. En los últimos años se han producido importantes avances en el conocimiento de la fisiopatología de esta entidad. A modo de resumen, podemos observar en este cuadro los distintos mecanismos de asfixia que ocurren, desde la inhibición de la respiración celular por efecto tóxico directo del cianuro y monóxido, la disminución del transporte de oxígeno con la formación de la carboxihemoglobina, una depresión respiratoria central por los tres componentes, ya sea monóxido y dióxido de carbono como el cianuro, obstrucción de la pequeña vía aérea y también de la vía aérea mayor, producida por los gases irritantes, por el calor y por el hollín, y la disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, fisiopatológicamente vamos a poder subdividirlos en tres tipos de lesiones. Por un lado, una lesión térmica, por el otro lado, la ocurrencia de asfixia y por último, el fenómeno de irritación pulmonar. La lesión térmica va a ocurrir habitualmente a nivel de orofaringe. ¿Por qué esto? Porque el aire tiene baja conductividad y se disipa fácilmente en todo lo que es la vía respiratoria superior. Pero cuando la temperatura del aire que contiene gases supera los 150 grados, puede provocar un daño directo sobre la mucosa de la vía aérea superior. Sin embargo, hay distintos estudios realizados en animales que demostraron que se produciría una caída térmica de la inhalación de aire
desde una temperatura de 140 a 150 grados hasta 38 grados cuando llega a la carina. Y entre 2 a 8 horas posterior a la exposición va a progresar rápidamente con eritema, edema y ulceraciones, y este va a ser el sustrato de por qué puede ocurrir una obstrucción crítica de la vía aérea. El otro mecanismo fisiopatológico que ocurre en el síndrome de inhalación por humo es la asfixia, y en ella los principales gases que van a estar involucrados van a ser el monóxido de carbono y el cianuro. Sabemos que el monóxido tiene una afinidad mucho mayor por la hemoglobina que el oxígeno, hasta 200 veces más, y esto va a provocar una alteración de la curva de disociación de la hemoglobina con corrimiento de la misma hacia la izquierda, ocasionando que la oferta de oxígeno a los tejidos esté disminuida. A su vez, va a provocar un tipo de hipoxia que es la hipoxia hipóxica, justamente. ¿Por qué? Porque provoca esto de una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno, porque hay una disminución de lo que es la respiración celular por unión al citocromo A3 mitocondrial y porque a su vez hay una unión a la mioglobina ocasionando disfunción miocárdica y musculoesquelética. El otro elemento que interviene en la asfixia es el ácido cianhídrico o cianuro. Este gas lo que hace es inhibir la fosforilación oxidativa a nivel de la respiración celular, uniéndose al hierro en estado férrico en la cadena transportadora de electrones y por lo tanto produciendo una hipoxia celular. Lo que hace es pasar del metabolismo aeróbico al anaeróbico, produciendo depresión de ATP, acumulación de ácido láctico y ocasionando en consecuencia acidosis metabólica. Otra de las consecuencias va a ser que provoca alteración en la transmisión GABAérgica, produciendo una activación de los receptores NMDA, un estrés oxidativo con producción de radicales libres y citotoxicidad neuronal y entrada masiva de calcio a las neuronas. Otro de los elementos involucrados en la fisiopatología del síndrome por inhalación de humo es la irritación pulmonar. Los irritantes basan su mecanismo de acción en el efecto justamente irritativo directo sobre la pared bronquial, provocando de esta forma distintos cuadros de broncoobstrucción. A su vez, provocan activación de leucotrienos y de prostanoides y producción de radicales libres y enzimas proteolíticas. Otra de las cosas importantes va a ser el tamaño de la partícula. ¿Por qué? Porque aquellas partículas más grandes, en general mayores a 5 o 10 micrones, van a ser las que van a, afectar más que nada la vía aérea alta, y aquellas partículas más pequeñas, menores a 5, 2 o incluso partículas menores a 1 micrones, son las que van a llegar hasta las vías aéreas más pequeñas o incluso hasta los alvéolos. También va a variar, si la solubilidad en agua de cada componente según la lesión que va a ir presentando. ¿Por qué? Porque aquellas que son más solubles en agua van a producir lesiones de las vías aéreas superiores y aquellas que tienen menor solubilidad en agua van a producir sobre todo lesiones a nivel parenquimatoso pulmonar. Y por último, según los compuestos que estén involucrados en el síndrome inhalatorio, las lesiones van a poder ser de tipo alcalino, en el caso por ejemplo del amoníaco, o lesiones de tipo ácidas como en el caso de los sulfuros. Todos recordarán este hecho lamentable y trágico de la historia de la Argentina, que fue aquel 30 de diciembre de 2005, cuando en un boliche, acá en la zona de Once, se disparó una bengala dentro del mismo y terminó prendiendo fuego al techo del establecimiento donde se estaba haciendo el recital de rock. Las puertas estaban cerradas, anuladas, es decir, no se podían abrir desde adentro, y entonces quedaron atrapadas casi 3.000 personas entre el humo y las llamas. Ahí es donde se produjo justamente un síndrome por inhalación de humo, pero con víctimas en masa. Entonces, este es un trabajo que fue hecho y publicado por un grupo de expertos, todos médicos que colaboraron en aquella tragedia, ¿sí? Del grupo de estudio de la tragedia de Cromañón, justamente. En ese evento, 180 personas murieron en la escena aproximadamente, el total de muertos fue de 194
y 700 personas fueron hospitalizadas. De estas, 137 debieron ser internadas en distintas unidades de terapia intensiva. Los autores reportaron los distintos síntomas al ingreso a la guardia que tuvieron estos pacientes. El 100% tenían alteración de la conciencia y signos de insuficiencia respiratoria. La mitad de ellos, es decir, el 52%, tenía quemaduras de vía aérea y solo un 10% quemaduras en otras áreas. Y menos del 10%, alrededor de entre un 7 y un 5%, presentaron rabdomiólisis y traumatismo cerrado de tórax respectivamente. ¿Y cuáles fueron los resultados de este trabajo? Lo que vieron fue que la concentración media de carboxiemoglobina fue de 14%, con una variación de más o menos 16, es decir, de valores normales hasta valores incluso de 30% que son compatibles con la muerte. Se encontraron además otros tóxicos en 12 pacientes y lamentablemente el cianuro no fue investigado en forma rutinaria. Se encontró, como dijimos, quemadura de la vía aérea en la mitad de las víctimas. Tenían lesiones de la vía aérea al alta en el 40% de los pacientes, ¿sí? Dentro del 63% de los que tenían vía aérea con quemaduras. Casi el 70% de los pacientes requirió ventilación mecánica invasiva y el promedio de días de estadía en ventilación mecánica fue de 8 días con un rango de más o menos 6 días. Y luego de haber hablado de las causas, de la fisiopatología, nos vamos a abocar al tratamiento. Y uno de los puntos más importantes es que el éxito del tratamiento va a depender del tiempo, ¿sí? El tratamiento se tiene que basar en la clínica y en la sospecha, ¿sí? de la inhalación de humo y no en los datos específicos del laboratorio, menos inicialmente. Y en muchos casos, idealmente, el tratamiento debería ser iniciado en el lugar del incidente. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de todos los puntos que involucran al tratamiento específicamente en la escena, ¿sí? Como dijimos, el tratamiento es tiempo dependiente. Por lo tanto, una de las cosas más importantes va a ser sistematizarse y organizarse para no saltear, digamos, ningún paso, ningún punto importante y que esto tenga incidencia en la evolución del paciente. Como primer punto importante, tenemos que tener en cuenta siempre lo que es la autoprotección del rescatador y la seguridad en la escena, ¿sí? Luego vamos a pasar a explicar cada punto en particular. Luego será sacar a la víctima de la fuente de exposición, decontaminarla en caso que sea necesario. Administración de oxígeno siempre a la más alta concentración posible. Administración de broncodilatadores y estabilización hemodinámica en caso de que lo requiera. Intubación orotraqueal, que luego tocaremos bien cuáles serían las indicaciones o en qué situaciones deberíamos, digamos, considerarla fuertemente, sobre todo en la escena, y la administración del antídoto en caso de que fuera necesario. ¿Y por qué insistimos en que es fundamental e importantísimo asegurar la escena? Para que, por ejemplo, no pase esto, ¿sí? Esto fue hace muchos años ya, hace más de 20, un derrame de ácido en una fábrica de Avellaneda y no solo se murió la gente que estaba adentro, ¿sí? Sino que también se murieron algunos rescatadores por no tomar las medidas necesarias y que se requerían para entrar a ese lugar. Terminaron todos intoxicados por los gases que emanaban del lugar. ¿Qué cosas nos interesan conocer y saber de la situación de la escena? Bueno, fundamentalmente el número de víctimas y el estado de las mismas. Hay que ver si necesitan distintos medios de extricación, porque probablemente necesitemos a los bomberos, por ahí a defensa civil, no solo el personal de salud propiamente dicha. También hay que ver si hay más de una víctima, hay que empezar a hacer el triage, lo que es la clasificación de esas víctimas, para ver quién tiene que salir primero.
Es importante poder identificar qué tipo de material es el que se está quemando, cuál es la temperatura alcanzada en esa combustión, dónde está el foco, si está cercano, si está próximo, ¿sí? Si el lugar está abierto o es un lugar cerrado y cuánto tiempo aproximadamente ha durado o está durando la exposición. Otro de los puntos fundamentales son las precauciones que debemos tener nosotros como equipo de salud. Hoy en día, justamente con la pandemia que estamos viviendo, los equipos de protección personal eh, están a la orden del día, ¿sí? Entonces, antes de tener contacto con cualquier paciente, es necesario utilizar guantes, distintos tipos de camisolines o de batas, protección ocular, ya sea con antiparras o con máscaras faciales. Hay que tener también mucha precaución con lo que es la ropa y las pertenencias del paciente, ya que cualquier elemento que uno no siga adecuadamente puede ocasionar lesiones en el equipo tratante y es lo que uno tiene que tender a evitar por todos los medios. Y siguiendo con el tratamiento en la escena, el segundo punto va a ser sacar a la víctima de la fuente de exposición. Esto, por supuesto, tiene que ser de la manera más segura posible, llevándola a un sitio justamente que sea seguro, tanto para la víctima como para el rescatador. Acá podemos evidenciar en algunos gráficos cómo puede hacerse el rescate de la víctima. Hay que tener en cuenta que si la misma está consciente, es necesario trasladarlo a un sitio seguro, que sea en cuclillas y siempre tratando de mantener a ras del suelo, porque sabemos que la mayoría de los gases son mucho menos densos que el aire y van a tender a concentrarse mucho más rápido en lugares más altos que más bajos. Por eso la seguridad de mantener a la víctima al ras del suelo y nosotros también, ¿no? Por supuesto. El tercer punto va a ser la decontaminación de ese paciente. Idealmente, si puede hacerse en la escena, sería ideal, y si no, se podrá hacer, digamos, cuando ya llegue al ámbito hospitalario. Muchas veces con agua, ¿sí? Con irrigación con agua, esto puede lograrse. Hay que tener en cuenta si esa agua puede ser tibia, mucho mejor, porque muchas veces este paciente ya puede tener hipotermia y eso le va a complicar la evolución posterior. El próximo paso va a ser eh, involucrarnos en lo que es la vía aérea y la ventilación, es decir, administrar oxígeno a ese paciente con la más alta concentración que tengamos disponible, administración también de broncodilatadores, tanto salbutamol como ipratropio, estabilización hemodinámica en caso de requerirlo e intubación orotraqueal en algunos casos específicos que luego vamos a comentar. La vía aérea puede lesionarse tanto a nivel supraglótico como infraglótico y tanto el monóxido de carbono como el cianuro también pueden ser tóxicos para la vía aérea. La evaluación y el tratamiento de la vía aérea suelen ser principal fuente de error en este tipo de pacientes. ¿Qué vamos a tener que hacer? Administrarle oxígeno a altas concentraciones, ¿sí? Con bolsa y máscara, con máscara con reservorio, ¿sí? Tratando de, digamos, darle la mayor fracción inspirada de oxígeno posible. En caso de que el paciente presente estridor o que haya alguna evidencia de edema de la vía aérea superior, tenemos que pensar en que vamos a tener que realizar una intubación electiva. En ese momento va a ser electiva, ¿sí? Tenemos otros dispositivos, ¿sí? Que se llaman dispositivos supraglóticos, como son el combitubo o la máscara laringia, que podrían facilitar la ventilación cuando la ventilación con la bolsa y la máscara es difícil debido al edema que tiene en la orofaringe ese paciente. Recordar que el combitubo es específicamente para pacientes adultos o adolescentes, no hay tamaños más pequeños, pero sí máscaras laringias hay desde tamaños de neonatales hasta tamaños para adultos. Hay que recordar que el retraso en la intubación podría ser muy difícil o imposible incluso luego la laringoscopía y la intubación, ¿sí? Y que la máscara laringia
no va a proteger la vía aérea superior contra la aspiración ni contra el edema laríngeo, ¿sí? Sino que va a permitir mantener una vía aérea permeable mientras tanto y facilitar la ventilación. Pero si empieza a aumentar el edema, esto no lo va a proteger la máscara laríngea, ¿sí? Y también recordar que podemos utilizarla cuando necesitemos presiones ventilatorias que estén por debajo de 20 a 30 centímetros de agua. A nivel de la vía aérea, las lesiones pueden subdividirse en aquellas lesiones supraglóticas e infraglóticas. En las lesiones por encima de la glotis, el compromiso puede verse más que nada a edema por acción directa del calor o también por daño ocasionado por aquellos gases tóxicos que se inhalaron, ¿sí? Hay que tener especial cuidado, sobre todo en los niños y en los niños más pequeños, porque ellos son los que tienen, digamos, calibres justamente más pequeños de las vías aéreas, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta aquellos pacientes que requirieron grandes cantidades de fluidos porque esto puede acelerar la instalación del edema. Es importante la búsqueda del hollín o distintos estigmas de quemaduras en la orofaringe. Hay que tener en cuenta que la obstrucción de la vía aérea superior puede darse por edema oral y laringio, y que puede haber edema en la epiglotis, que este puede ser progresivo, sobre todo dentro de las primeras 18 horas, ¿sí? Si observamos una distorsión anatómica tanto de la cara como del cuello por edema, esto nos puede hacer predecir que la vía aérea va a ser muy dificultosa. Por lo tanto, debemos valorar la intubación precoz en estos casos. En el caso de las lesiones infraglóticas, estas en general son ocasionadas por acción de los agentes químicos que están contenidos en el humo inhalado. Clínicamente se van a manifestar con dificultad respiratoria progresiva, sobre todo en las primeras 72 a 96 horas, con disminución de la compliance pulmonar y también con hipoxemia y alteración de la relación ventilación-perfusión. Al realizar la intubación orotraqueal, esto va a permitir la permeabilización de la vía aérea, pero por otro lado va a deteriorar lo que es el mecanismo de la tos, aumentando la incidencia de infecciones respiratorias. En general, el calor no suele ser el mayor productor de lesiones, sino los productos de la combustión y la pirólisis. Entonces, el edema alveolar no se va a presentar en los primeros estadios del síndrome de inhalación por humo. La inundación de la vía aérea suele deberse en general a una broncorrea retro que se va a acompañar muchas veces de broncoespasmo. Entonces, en el manejo de la vía aérea, nuestra primera prioridad va a ser evaluar y mantener la misma segura y permeable. Debemos evidenciar si hay presencia de esputo con carbón, quemaduras faciales, vellos de la nariz chamuscados, si hay agitación, que esto puede presuponer hipoxia, si hay taquipnea, si hay retracción intercostal, disfonía, ronquidos, ruidos respiratorios disminuidos, eritema oro-nasofaringio, disfagia. Cualquiera de todos estos síntomas o signos nos tiene que hacer pensar en que probablemente tengamos que realizar una intubación. Entonces, la intubación va a estar indicada si existen trastornos respiratorios mayores, compromiso de la vía aérea alta por edema, una gran superficie quemada y un volumen grande de reanimación. Siempre es importante tener en cuenta que hay que asegurar y evaluar la vía aérea antes de emprender el traslado, ¿sí? Y ante la menor duda, intubar en escena y luego cargar y llevar. Por último, vamos a hablar de lo que es el antídoto, ¿sí? Porque existen antídotos específicos para algunas sustancias. No me voy a detener en lo que es la intoxicación por monóxido y sus características y tratamiento, ya que tuvieron una charla especial de eso. Solo recordarles que es un gas altamente tóxico, que no tiene olor, color ni sabor, que constituye el mayor contaminante de la atmósfera y que surge de la combustión incompleta de hidrocarburos y de material orgánico. ¿Y cuáles van a ser los criterios de intoxicación? La coloración cutánea sonrosada, el color rojo rutilante de la sangre venosa y la determinación de la carboxihemoglobina. Hace unos años aparecieron en el mercado estos aparatitos que son los pulsicoxímetros, que lo que hacen es medir
no solo la saturación de oxígeno, ¿sí?, sino también el nivel de carboxihemoglobina. ¿Y cuándo hay que sospechar intoxicación por ácido cianhídrico? Bueno, hay que escuchar a los bomberos a ver qué nos cuentan de la escena. Hay que estar atentos a la presencia de hollín en cara, boca, nariz o el tipo de expectoraciones, si también expectoran, digamos, negruzco. Si es un paciente con deterioro neurológico, con inestabilidad cardiorrespiratoria y o también con acidosis láctica. Es importante recordar que la ingestión de apenas 50 mililitros de cianuro puede ser fatal en unos pocos minutos. ¿Y cómo debemos abordar a aquel paciente en el que sospechamos o tenemos certeza que ha sido intoxicado con cianuro? Bueno, inicialmente todo lo que, digamos, esté relacionado a medidas de sostén, ¿sí? Aporte de oxígeno al 100%, intubación orotraqueal en caso de que lo requiera, todo lo que es el monitoreo hemodinámico, ¿sí? Y si el paciente recupera la conciencia, en este caso no sería necesario administrar antídotos, por lo menos al inicio. Ahora, en caso de que el paciente persista con deterioro del sensorio, esté en coma, inestable hemodinámicamente, con acidosis metabólica severa o con presencia de arritmias graves, entonces será fundamental la administración de antídotos, ¿sí? Debemos recordar que existen tres grupos de antídotos para intoxicación por cianuro pura, ¿sí? Tenemos los agentes metahemoglobinizantes, como son el nitrito de amilo y el nitrito de sodio, que lo que hacen es que generan metahemoglobina, y que es la que se uniría al cianuro, formando de esta manera cianomethemoglobina. Pero se sabe que esto en realidad podría ser tóxico y en realidad estar contraindicado en el manejo de estos pacientes, ¿sí? Porque podría empeorar todavía más el transporte de oxígeno y por ende el pronóstico del paciente. Otra opción terapéutica podría ser el tiosulfato de sodio, ¿sí? Lo que hace el mismo es facilitar la unión del cianuro al azufre a través de una enzima que es la rodanasa y forma una sustancia menos tóxica que es el tiocianato, ¿sí? Entonces sería una posibilidad de tratamiento. Y en los últimos años lo que ha aparecido ya en realidad hace más de 10 o 15 años, primero fue autorizado en otros países, es la posibilidad de utilización de hidroxicobalamina, ¿sí?, que luego vamos a hablar un poquito mejor de ella, que sería el antídoto de elección. ¿Y cómo vamos a proseguir con el tratamiento en aquellos pacientes intoxicados por cianuro? Uno de los puntos importantes es el rápido transporte hacia el sistema hospitalario y el tratamiento sintomático durante el traslado. Como comentamos previamente, existe un tratamiento tradicional, ¿sí?, para el caso de la intoxicación, que no sería de primera elección, sino que nuestro tratamiento de primera elección debería ser la hidroxicobalamina. ¿Y por qué la misma? Porque al unirse con el cianuro forman cianocobalamina. La cianocobalamina es una sustancia que carece totalmente de toxicidad y que se excreta por orina sin ningún problema. Además, es una medicación que tiene un perfil de seguridad muy bueno y que tanto en estudios de experimentación animal, como en estudios que fueron llevados a cabo en humanos, los resultados han sido muy buenos y muy prometedores. Existe consenso entre la mayoría de los emergentólogos y los toxicólogos en que aquellos pacientes en los que se sospecha intoxicación por humo de incendios se debería poder emplear la hidroxicobalamina, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los criterios que nos hagan emplear esta medicación? Bueno, la presencia e inhalación de humo de incendio, como dijimos, paciente con alteraciones neurológicas, es decir, por ejemplo, con deterioro del sensorio, con convulsiones, paciente con bradipnea, con paro respiratorio o paro cardiorrespiratorio, paciente inestable hemodinámicamente, en shock o hipotenso, y presencia de acidosis láctica. ¿Cómo vamos a evaluar los criterios de eficacia? Si mejora la hemodinamia, si mejora el estado neurológico y si se normaliza el ácido láctico. En general, la dosis recomendada para adultos es de 5 gramos a pasar en 10 a 20 minutos en forma endovenosa, y para niños la dosis sería de 70 miligramos por kilo con un máximo de 5 gramos.
y hay que tener en cuenta que en caso de persistencia de la clínica se podría administrar una dosis por segunda vez. Finalmente, y a modo de conclusiones, quisiera recordarles que la inhalación de humo de incendio representa una importante causa de morbimortalidad, que el monóxido de carbono y el ácido cianhídrico son los dos agentes principales causantes de toxicidad mortal. Por lo tanto, el tratamiento precoz y en la escena es fundamental. Recuerden que es una enfermedad tiempo dependiente, que una de las premisas fundamentales es mantener una vía aérea segura y permeable y que ante la duda se debe realizar la intubación orotraqueal. Y para el caso específico de la intoxicación por cianuro, de la sospecha de la misma, la hidroxicobalamina debería poder administrarse lo más precozmente posible en caso de que tenga indicación. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Espero que les haya sido útil la charla. Cualquier duda, pregunta o sugerencia lo podremos ver por el foro.